María y Adolfo se enteran del romance de Nadia y Víctor, Pedro apresura a José Luis para que investigue si Alejandro es culpable o inocente de lo que Joaquín lo acusa. Les presento al abogado de Alejandro. Pero antes fue de Benjamín, él le confirma que Fabiola es su prima. María tiene pasión con Adolfo, pero Pedro los ve. De allí María le dice que para que José Luis no defienda a Alejandro los haga pelear. Joaquín es trasladado a la cárcel oficialmente, mientras Dimitrio sigue buscando trabajo. Graciela sigue humillando a Josefina. Nos vamos con Fabiola, que llega a vivir con el matrimonio al Monte Mendoza. El plan de María inicia. Pedro y Adolfo tienen una conversación en donde dicen que José Luis quiere hundir a Alejandro plantándole pruebas falsas. Todo esto para que nadie escuche y le informe a Montserrat. Josefina va a rogarle una vez más a Tomás para que le devuelva su fortuna, pero Tomás no quiere. Luego va al cementerio donde siempre va Dimitrio. Allí este chico le dice no debería rogarle a su hermano y debería irse a México, ya que Dimitrio no puede darle una buena vida. Después se dan el primer beso sincero. El plan de Pedro sale a la perfección, ya que Nadia va y le cuenta a Montserrat que José Luis está haciendo pruebas falsas para meter a la cárcel a Alejandro. Fabiola quiere el testamento donde Benjamín la dejaba como única heredera, pero Alejandro no se lo va a dar. Dimitrio y Josefina gritan su amor, bueno, casi lo gritan. Montserrat se escapa para ir a ver a José Luis. Pedro visita a Joaquín y le pide llamar a su contacto para que le lleve un dinero a Alejandro. María visita a José Luis y le agradece por seguir su consejo de meter a la cárcel a Alejandro. Pero todo es un plan para que Montserrat escuche y después ella le reclama a él por estar hundiendo a Alejandro. El contacto de Joaquín es un narco que le compra droga y ahora Joaquín lo llama para que vaya y le dé el dinero a Alejandro, ya que según son socios. Montserrat está enojada y decepcionada de José Luis. Ella no sabe que es mentira lo que Nadia le dijo y en verdad él sí quiere ayudarlo. Pero de igual Montserrat se decepciona de él. Luego María le advierte que ella junto con José Luis van a destruir su matrimonio. Angélica finalmente compró la escondida y pretende darle un show a su esposo. Cuando José Luis demuestre la inocencia de Alejandro, Montserrat va a creer de nuevo en José Luis. Aquí conocemos al contacto de Joaquín, Samuel Barajas, que pronto visitará a Alejandro y la policía se prepara para atraparlo. Después de Lauro haberle insistido tanto a Dimitrio para que ingrese a la marina, él por fin toma conciencia y quiere entrar. Samuel Barajas llega y va hasta donde Alejandro y le da el dinero, pero Alejandro sabe que es una trampa, entonces Samuel lo coge como rehén, pero ya Ezequiel había cogido a su gente, entonces va a la sala y ahí Samuel amenaza a Rosario, pero Fabiola le pega y Alejandro de inmediato lo amenaza y va a entregarlo, por eso manda a Fabiola a buscar el maletín. Fabiola ve el dinero y lo esconde en la arena. Por su parte Alejandro dice que le tendieron una trampa y que no conoce a ese tipo, pero de igual los policías quieren el maletín. Cuando ven el maletín ven que no hay dinero y por eso los policías van a revisar la casa de Alejandro. El capitán Robledo acepta que Dimitrio entre a la marina, pero por ahora va a hacer un simple cabo. La policía no encuentra nada en la casa. Luego Alejandro le reclama a Fabiola por haber escondido el dinero, ya que si la policía lo hubiese encontrado Alejandro hubiera ido a la cárcel. Los viejos amigos se reúnen y Dimitrio le cuenta a Adolfo que se va a unir a la marina. Montserrat le cuenta a Alejandro que José Luis les mintió al decir que lo quería ayudar, ya que según ella está haciendo lo contrario. José Luis no sabe, pero está involucrado en el plan que Pedro tiene para que él y Alejandro se peleen. Alejandro duda que José Luis lo esté hundiendo. Nos vamos con Fabiola, que ve una foto de María con Alejandro y se interesa en ella, por eso pregunta dónde queda y al final llega hasta ella. Ya no queda nada del Dimitrio interesado que todos conocimos. Alejandro quema el dinero que escondió Fabiola, pero José Luis lo descubre. José Luis le dice a Alejandro que está quemando evidencia y Alejandro le pregunta si lo va a llevar a la cárcel, pero José Luis lo está ayudando, no lo está hundiendo en la cárcel. Aquí se toman vino. José Luis le dice a Alejandro que no le diga a Montserrat que lo está ayudando, ya que para José Luis es mejor que Montserrat lo odie para sacársela del corazón, porque si ella no se aleja de él, José Luis no la va a olvidar. Fabiola le pregunta la historia de cómo Alejandro se convirtió en heredero de Benjamín. Cuando Benjamín Almonte se enfermó, el padre Anselmo fue y le dijo que Alejandro era su hijo y desde ahí Almonte solo dejaba que Alejandro se acerque a él y al final cambió el testamento a su nombre. José Luis se sincera con Alejandro y le dice que está ocupado de hacer feliz a Angélica por el tiempo que le quede de vida, por eso no quiere a Montserrat. Vemos como la vida de Dimitrio cambia y es que oficialmente es un cabo de la marina y estará a cargo de refugio. José Luis interroga a Samuel Barajas y este señor dice que con quien hacía trato era con Joaquín, pero no conocía al jefe, o sea a Pedro. Samuel Barajas dice que Alejandro no tiene nada que ver con el negocio. Pedro tiene una orden de detención en contra de Alejandro firmada por un juez amigo y cómplice de él. Graciela le hace caso a Montserrat y quiere conseguir un hombre millonario y Sandro entra en sus planes. Ahí es donde Sandro dice que Fabiola es hija de la hermana de Benjamín, pero Graciela sabe que la hermana de Benjamín no podía tener hijos porque era estéril. Alejandro es detenido por la policía y él sabe que Pedro está detrás de todo este plan. Lo que nadie sabe es que Sandro en verdad ya no tiene dinero.
Pedro amenaza a Samuel para que siga el plan de hundir a Alejandro, pero Samuel no lo hace y después Samuel le va a reclamar a Joaquín por haberlo traicionado, pero Pedro le dio un arma a Joaquín para que se defienda y lo hiere. Oficialmente Alejandro entra a la cárcel después de que Pedro se haya encargado de hundirlo. En la cárcel Alejandro se encuentra con Joaquín, Virginia quiere ver a su padre, pero Amelia no la quiere llevar, Montserrat va a buscar a José Luis para reclamarle por haber según mandado a Alejandro a prisión, Graciela le reclama a Amelia sobre Fabiola y está segura de que ella no es hija de la hermana de Benjamín Almonte, María va y le dice a Rosario que Montserrat y José Luis organizaron el plan para meter a la cárcel a Alejandro, pero Rosario no cree. Montserrat va hasta donde Pedro y lo encuentra con José Luis, ahí es donde se agrandan sus sospechas de que José Luis está hundiendo a Alejandro. Fabiola y Sandro creen que Alejandro obligó a Benjamín a dejarle su dinero, ya que hay bastantes inconsistencias en cómo Alejandro obtuvo su herencia. También Fabiola se entera de que la hermana de Benjamín Almonte era estéril, después Graciela se entera del problema de Alejandro y enseguida conoce a Fabiola. Alejandro ataca a Joaquín porque literalmente le destruyó la vida. Sandro invita a cenar a Graciela. José Luis le cuenta a Angélica que sí está ayudando a Alejandro, pero no quiere que Montserrat se entere, ya que quiere que ella lo odie para olvidarla. Luego nos enteramos de que nadie puede ver a Alejandro, ya que está en una celda de castigo. Graciela piensa que Sandro tiene dinero y por eso va a cenar con él. Aquí llega Dimitrio de la Marina. Pedro les alquiló una casa a Nadia y a Víctor para que tengan sus encuentros románticos, pero lo que no sabían es que Pedro le puso cámaras y ve cómo tienen un momento de pasión al son de Amor Prohibido. Lo bueno es que Nadia está siguiendo el plan de Pedro tener un hijo de Víctor. Regresamos con Dimitrio, que Josefina y Carlota lo felicitan, pero no quiere que su madre se meta en su vida, ya que ella le hace daño, y se va a cenar con su esposa. De igual modo Graciela, pero con Sandro, Esmeralda y Angélica bailan sexys para sus hombres José Luis y Refugio. Después les dicen que compraron la escondida. Hablemos de amor primero, el amor de madre, o sea Graciela, que ve como su hijo ya no la quiere, en cambio, quiere a su esposa. Mientras tanto, el amor de Montserrat y Alejandro están pasando por un problema gravísimo y no pueden estar juntos, y el amor que está en todo lo alto es el de José Luis y Angélica, que disfrutan del amor en todo su esplendor, pero todo no dura para siempre y al día siguiente Angélica no despierta. Pedro quiere que Alejandro se declare culpable del delito de narcotráfico, ya que según Samuel Barajas confesó que Alejandro organizó el encuentro para recibir el dinero. José Luis lleva a Angélica hasta el hospital y llama a Amelia, pero de allí encuentra donde está Samuel Barajas y ahí le pregunta si fue verdad que declaró en contra de Alejandro, pero Samuel dice una vez más que con el único que tenía trato era con Joaquín y a Alejandro ni lo conocía. Fabiola ama el alcohol e introduce a Virginia en ese camino. Amelia llega preocupada a ver a su hija. Aquí nos enteramos de que Angélica está en coma y respirando artificialmente. Aquí vemos que quizás este sea el fin de Angélica y por eso Amelia con mucho dolor se despide de su hija. Montserrat visita a Alejandro, pero no la dejan verlo. Nos vamos con José Luis, que manda a Refugio a decirle a Montserrat que le diga a Alejandro que no diga nada sobre el dinero que quemó Alejandro, ya que lo pueden meter a la cárcel. Ya que Pedro quiere a la fuerza hacer que Samuel Barajas culpe a Alejandro, Amelia encuentra a Virginia tomando con Fabiola y le reclama, pero Virginia le recalca todo lo que siente, ya que se siente sola, desatendida y solo quiere que su madre le preste atención, y también Fabiola le pregunta a Amelia si es adoptada.